estamos en este webinar número 25 que se llama El impacto de la virtualidad en el modo presencial. En este caso, a cargo de Eugenia de Loza, se graduó como profesora de inglés, se ha desempeñado como docente de nivel inicial, primario y secundario, con distintas dinámicas y estrategias y metodologías, aprendizaje basado en proyectos, lenguaje integral, procesos teatrales, entre otros. Se desempeña como capacitadora, docente, desarrolla material didáctico, participa de conferencias en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, México, Perú y Reino Unido, y aparte de todo ello, de eso he tenido la suerte de trabajar con ella, así que es un webinar más que especial para mí, con lo cual, dicho todo esto, recuerden que un poquito antes de finalizar la charla les voy poniendo el link de encuesta y certificado. Chequeen correo basura, a ver, a veces va ahí al correo no deseado, correo basura, es tan horrible. Esto, Euge, andas por ahí, sé que andas por ahí, pero hacemos el pase de magia. Acá estoy, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Confírmenme si se me escucha. ¿Sí? Perfecto. Y si pueden ver la pantalla también. Si está compartida la pantalla. Genial. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia de Loza y es un placer y un honor para mí estar hoy acá. Ser parte de estos encuentros de Rob Consultora, donde estuve del otro lado también, y que me hayan convocado, es un honor que tiene mucho, mucho que ver con lo afectivo. Así que le agradezco muchísimo a las chicas que me hayan convocado, y para mí es un honor poder compartir con ustedes hoy esta charla que he preparado. Bueno, la consigna, lo que nos convoca hoy, el título que elegimos fue El impacto de la virtualidad en el modo presencial, pero lo basé en 3 roles. Y estos 3 roles, quizás ustedes tengan mucho que ver con estos 3 roles también. Cuando comenzó toda esta pandemia, mi rol de madre entró en crisis. Mi rol de directivo, soy vicedirectora en un jardín bilingüe en provincia de Buenos Aires, en Bellavista, y mi rol de directivo también entró en crisis, y yo elegí también como el tercer rol de capacitadora docente porque tengo mucho para compartir de eso, por el lado docente también, por lo que pude compartir con las docentes. Como madre, como progenitora, tengo 2 nenas, una en edad primaria y la otra en edad de secundaria. Nos tuvimos que empezar a adaptar y empezar a buscar momentos, más dispositivos en casa. Como directiva les decía, soy vicedirectora en nivel inicial. Más allá de ser profesora de inglés, cubro todo el rol de la vicedirección de un jardín bilingüe, de una institución con renombre en la zona, y empezar a salir a buscar recursos, y yo ahora me estoy volviendo a ese 15 de marzo, 13 de marzo, 19 de marzo, cuando no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y bueno, y como capacitadora docente, la verdad es que lo mío es el inglés. Me gusta trabajar con docentes, capacitar con distintas técnicas, con distintas herramientas, buscando siempre la innovación en lo que sea el aula de inglés, y yo estaba muy acostumbrada a lo presencial. Y este rol de capacitadora fue algo que surgió a través de una tormenta en mi vida, un sacudón que dije, bueno, tengo que arrancar y enfrentar algo nuevo, ¿no? Y bueno, frente a esta tormenta, hoy en día me veo con la tormenta, si comparo la pandemia con una tormenta, y digo, wow, de todos los cambios y de estos sacudones que dio la vida, siempre surgió algo positivo. Entonces, es un poco en eso en lo que enfoco la charla de hoy. Hay algo que no me gusta, es escuchar que el 2020 es un año perdido. No sé qué les pasa a ustedes. Entonces, yo los invito ahora, si pueden, con el celular escanear el código QR o abrir una nueva pantalla en la compu y poner www.menti.com, y les va a pedir un código. Pueden ingresar ese código. Lo pueden hacer desde el celular, escaneándolo,
pueden ingresar en el celular www.menti.com e ingresar este código, a ver si podemos compartir una actividad juntos. ¿Me confirman si lo pusieron? Ay, sí, ya veo gente que se fue conectando. Y la pregunta es, si hablamos de sentimientos, cuando la gente dice, el 2020 es un año perdido, no hubo clases, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cuál de estas tres? Bueno, bien. Sigue subiendo ahí la furia, que de ninguna manera no fue un año perdido, para nada. Algunos nos estamos todavía preguntando. Bueno, la idea es que yo creo que fue un año de mucho aprendizaje en los tres roles. Y de eso vamos a hablar un poco, ¿no? De qué fue lo que nos tocó vivir y cómo lo fuimos tomando. Bueno, de estas participaciones tenemos que sigue creciendo. Nadie dice me temo que sí, que haya sido un año perdido. Y eso me pone contenta, porque creo que fue de mucho trabajo de todos, de trabajo de las familias, de trabajo de los docentes, de trabajo de los directivos, y que estamos todos cansados, ya lo sabemos, que estamos todos con esta incertidumbre que nos agobia, y sí, nos pasa a todos. Pero yo este año, las primeras reuniones de padres, antes de las vacaciones del receso invernal, yo les preguntaba a las familias, ¿cómo les fue en la pandemia anterior? ¿Cómo se manejaron en la pandemia anterior? Y las caras eran, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo puede ser? Y es un poco esto, ¿no? Que fue para todos una primer pandemia. Nadie tenía la experiencia de qué pasa si de un día para el otro las clases no son presenciales o no son físicamente presenciales, y qué pasa con esta situación de cómo abordamos el aprendizaje si de un día para el otro nos cambian todos los paradigmas, nos cambian todas las realidades que tenemos hasta ahora. Así que bueno, ¿ustedes están viendo los resultados en pantalla? Bueno, vemos que hay mucha furia ahí, porque la verdad es que no fue un año perdido, fue un año distinto, un año de otros aprendizajes. Entonces volvemos a la presentación. La verdad es que frente a este año de tantos aprendizajes, creo que muchas cosas nos propusimos cambiar, ¿no? Como familia, yo les cuento, cuando arrancó la pandemia, primero que pensé que iba a tener más tiempo en casa. Los primeros días, no sé si a ustedes les pasó, pero esto de decir, bueno, nos organizamos, porque ahora no voy a tener el tiempo de viaje que me lleva y llegar hasta el cole, no voy a tener este tiempo y la verdad, fue peor. Estuve los primeros meses sentada frente a la computadora, teniendo noches de insomnio, pensando y repensando, y hubo mucho de eso, de repensar. En mi rol de madre me propuse armar cronogramas con horarios, bueno, y ahora lo que vamos a hacer es 3 veces por semana actividad física a las 3, voy a empezar a cocinar más saludable, voy a empezar a hacer, y fueron un montón de cosas que se iban como burbujitas pinchando en el aire y desapareciendo, ¿no? Hubo cosas que nos propusimos cambiar o que tuvimos que cambiar de golpe, por ejemplo, compartir más tiempo en familia, y fue súper, súper, súper positivo. El empezar a compartir los fines de semana de otra manera, porque fue un alivio el no tener compromisos sociales y decir, bueno, los primeros meses, qué bueno, no tenemos que llevar, traer, que hay que cambiarse y que nos coinciden los horarios de los compromisos. Ahora ya vamos tantos meses que estamos rogando un asado con amigos y un encuentro familiar. Como docente yo me propuse, y como capacitadora también, la instancia de decir, bueno, voy a empezar a hacer todo lo que
la rutina del trabajo no me permite, voy a empezar a capacitarme más. Mis talleres con docentes son presenciales, entonces yo decía, no voy a poder nunca por las características de mis talleres hacer algo online, y llevo de marzo o de mayo que comencé ahora un taller por mes, y con mucha gente, con muchas ganas de compartir y con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Entonces fueron muchas cosas que fueron cambiando, y como directivo tengo muchas cosas positivas también que han cambiado. La rutina del jardín no me permitía observar tantas clases como pude observar virtualmente. Tuve que contener mucho en el rol directivo, fue contener a las familias, contener a los niños, contener a docentes, contener también representantes legales, contener a pares, a los otros directivos, y contenernos muchos entre nosotros. Y me parece que esto tiene mucho que ver con los cambios que nos fueron apareciendo, con los cambios que una pandemia nos trajo para ver qué necesitábamos cambiar nosotros en la educación. Y es por eso que yo les propongo hoy arrancar con un cuento de Eduardo Galeano. Si me permiten, les voy a leer el cuento que dice: Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día. Todas las noches, todos los días, y de generación en generación, los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo, hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos, y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre pintura fresca. Este cuento es un cuento de Eduardo Galeano que trabajamos en una reunión de personal hace unos años con el equipo con el que trabajo, y nos dejó pensando mucho, y como equipo docente de la institución donde trabajo, siempre volvemos a, no lo estaremos haciendo como el banquito, no será como el cuento del banquito. Entonces yo ahora lo que les propongo, si quieren escribir en el chat y quieren tomarse unos segunditos para pensar, tomamos este cuento como metáfora, ¿no? Pero yendo a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros cumplían la función de ese banquito, de hacer guardia al lado de ese banquito? ¿Cuántas cosas dentro de nuestra rutina laboral hacíamos pre-pandemia, que hoy si nos paramos, miramos para atrás y decimos, ay, la verdad, hay un montón de cosas que ya no estoy poniendo en práctica, y todo sigue su marcha y todo sigue funcionando igual, mejor, de distinta manera, pero muchas veces estos sacudones pandémicos, llamémoslo, estos sacudones de cambios, nos dicen que hay muchas cosas de las que estamos haciendo que no realmente, ahí está, bueno, ahí estoy leyendo un poquito el chat. Aprendimos que el trabajo en redes es lo que nos salva. Rutinas en general, sí, hay muchas cosas que venimos haciendo sistemáticamente, y nos damos cuenta que era el banquito, era hacer la guardia al lado del banquito, era estar parados y como el otro lo hizo, yo también lo tengo que hacer, y trabajar por imitación, trabajar porque si él lo hace, seguramente yo lo tenga que hacer. Y creo que en esta instancia nos enseña que los cambios siempre vienen con algo más, ¿no? Y como dijo Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y este cambio que nos movilizó, este cambio que nos hizo mirar como institución de puertas adentro y ver qué era lo que estaba funcionando bien, qué era lo que estaba funcionando mal, qué era
lo que no necesitábamos seguir haciendo y qué era lo que necesitábamos cambiar. Y quizás hoy, mirando para atrás, de 22 de octubre hoy al 15 de marzo, 13 de marzo, cuando todo esto comenzó, podemos ver todo lo que logramos y podemos ver, yo seguiría con los aplausos a los docentes y a la mayor parte de las instituciones educativas, ¿no? Lograr esto de salir a flote, salir adelante, porque todos planeamos unos 15 días. En marzo era, bueno, vamos por 15 días y nuestro proyecto en nivel inicial había sido, bueno, nada de pantalla, son 15 días, nos vamos a poner los nenes tan chiquititos a estar frente a pantallas y no mandemos chicas, planifiquemos cosas didácticas, cosas que los padres puedan disfrutar de horas de juego con sus hijos, cosas que, y hoy en día estamos con un encuentro o 2 encuentros diarios vía Zoom o vía Google Meet y estamos generando, pero bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a tener estas generaciones tan expuestas a las pantallas, pero aprendiendo, pero vinculándose y logrando estar conectados. Creo que estos cambios significan mucha introspección. En mi rol de mamá, a mí me ha tocado atravesar por hijas muy enganchadas en las clases online, hijas que después pasan por una meseta, hijas que vuelven bajo la presión de vamos, tenés que presentar, vamos, tenés que... Entonces me parece que hay muchas cosas que, como todo en la vida, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, y es el momento donde tenemos que frenar y ver qué es lo que nos está pasando como madres, o en mi caso hablo como madre, como docente, como directivo, ¿no? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo afrontar? Entonces, como el docente que llevo adentro es de lengua, porque es, lo mío es inglés, y en algún momento me pasó también de tener que decir, hoy sacamos una hoja y el tema es composición, una redacción, una narrativa, y a mí me gustaría que ahora volvamos a participar en este Menti, donde pueden escanear el código nuevamente o ingresar en una nueva solapa, una nueva ventana de Chrome con este código. Y si ustedes tuviesen que escribir una narración que se llame, en vez de la vaca, composición, tema, la vaca, mi primer pandemia, ¿cuáles serían las palabras? Porque uno cuando empieza a organizar algo que tiene que escribir, una narración, empieza a organizar su escritura y piensa en esas palabras que necesita convocar, que hace como un brainstorming de la información que quiere compartir en esa narración, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían para ustedes esas palabras? Yo elegí como conceptos plan de emergencia sanitaria, sincrónico y asincrónico son las palabras que no podrían faltar en mi narración, y también híbrido, virtual y presencial. Entonces ahora me voy a la otra pantalla y vemos Zoom, estrés, cambio, crisis, oportunidad, volver a uno. Zoom, la palabra más grande es la que está siendo como más usada, ¿no? Replanteo, aprendizaje, vínculo, crecimiento dinámico. Qué lindo. Quienes quieran ingresar arriba tienen todavía en la pantalla que estoy compartiendo, es ingresando a www.menti.com y el código es 3201267. Encuentro virtual, jamás creí que, bueno, ahí hay una frase, volver a uno, incertidumbre, cambio, aprendizaje, crecimiento, emociones. Bueno, cambiamos de Zoom como la palabra más usada a aprendizaje, ¿no? Y está bueno. Quizás Zoom no haya, yo le di como una connotación negativa, el exceso de Zoom, pero bueno, me gusta más que la palabra que quede en grande sea aprendizaje. Distanciamiento social, contacto, trabajo colaborativo, flexible,
cansancio, desafío, adaptación, mix, novedad, dinamismo, familia, cuarentena. Bueno, quizás la puedan hacer de tarea y me lo envían por Google Classroom, la narración que vayan a escribir. Bueno, esto me pareció una buena actividad dinámica para poder hacer llegar a esto juntos. A mí me gusta, pensé que iba a surgir, y no surgió, la nueva normalidad. Es otra nueva palabra que también se relaciona mucho con esta situación, con esta pandemia, ¿no? ¿Y a qué le llamamos la nueva normalidad? ¿Qué es este new normal del que hablan? Y esta es una imagen que quizás la vieron en alguna red social, de la nueva normalidad. ¿Ustedes saben a qué se dedica esta señora? Voy a abrir el chat a ver si alguien está comentando. Multitasking. No es periodista de la tele, pero se la vio en la tele. Podría ser maestra, pero no es maestra. Estaba en vivo, sí, es verdad que estaba en vivo. Bueno, tiene así es investigadora, así es. Es una científica. Es una científica muy reconocida en Estados Unidos, estaba hablando de temas muy importantes, y ella posteó esta doble realidad, ¿no? O sea, la imagen que se la veía a ella de estar conectada, como nos puede pasar a todos. Si yo hiciera un paneo general de mi casa en este momento, no tengo niños chiquitos, pero quizás podríamos relacionarlo mucho con esta misma imagen, de buscar el punto donde apoyar la compu para que sea un lugar donde lo que se ve de fondo sea aceptable por el resto. Esta es la doctora Gretchen Goldman. Ella publicó esta foto haciendo mención a lo que era el rol, en este caso, de una madre, y diciendo todo lo que traía con ella, el poder seguir trabajando en sus investigaciones, en poder seguir conectada con su trabajo y en su rol de mamá. Que esto nos pasó a todos los que somos padres, a todos los que tuvimos que trabajar desde casa, y así no seamos padres y tengamos mascotas, así no tengamos mascotas y tengamos una casa a oscuras, buscar el punto donde me armo una clase de fondo y tengo toda la ayuda visual y el soporte visual que necesito para sostener el aprendizaje, buscar el lugar donde no haya distracciones, y es la realidad que nos tocó a muchos, ¿no? Y mi pregunta es, si nosotros tenemos esta realidad, si nosotros nos agarra tan de golpe esta pandemia, como padres, creo que realmente fue el rol más difícil. Y yo sé que los docentes trabajamos un montón, yo sé que los directivos trabajamos muchísimo, y nos agarró un baldazo de agua fría, nos agarró una pandemia, nos agarró una situación que no nos esperábamos. Pero yo creo que nosotros nos advirtieron un poco de esto. No que iba a ser a través de una pandemia, pero que la educación necesitaba un cambio. Yo creo que en algún momento a nosotros nos fueron contando y nos fueron avisando. Y acá me gustaría poder nombrar, y el título de esta filmina es El que avisa no traiciona. Y acá me gustaría poder nombrar a Sugata Mitra y a Ken Robinson, que trajeron desde hace años nuevos paradigmas para la educación. Los invito, si tienen la posibilidad, de escuchar la charla TED de Sugata Mitra, Construyendo una escuela en la nube, donde en 2013 él ya planteaba los cambios que la educación necesitaba. Ken Robinson también, Ken Robinson falleció este año, pero basándose en la transformación de la persona orientada a educación
y encontrar su elemento para poder transmitir esa pasión, son cosas que venimos escuchando hace años, y que Sugata Mitra, en esta charla que yo les comento, habla de que la tecnología es básica, es necesaria dentro de lo que es una clase. Dentro de lo que es el sistema educativo, la tecnología tiene que estar. Él plantea que la tecnología no viene a reemplazar al docente, la tecnología viene a reforzar la labor docente, que es un poco lo que tuvimos que hacer a la fuerza ahora. Desde que comenzamos hasta ahora, me imagino que todos cambiaron mucho el sistema de trabajo áulico. De repente, dando clases y explicaciones de manera sincrónica, cuando de repente nos dimos cuenta que si yo mostraba un video o mandaba el link de un video de modo asincrónico y después lo debatía en clase, estamos hablando de distintas edades, pero lo hemos hecho en nivel inicial también, buscar las herramientas para que la tecnología colabore con la labor docente y no sea un choque y no sea la contra. Sugata Mitra habla del error como aprendizaje, y creo que son factores que tenemos que tener en cuenta para lo que vamos a planear para el futuro. Y el título de esta charla es ¿qué es de lo virtual que necesitamos que quede en lo presencial? Cuando volvamos a nuestra vieja normalidad, si es que volvemos, pero va a haber un cambio. Sin duda va a haber un cambio y vamos a tener muchas cosas que hemos adaptado y adoptado para que se queden. Y yo creo que esta es una. Él habla del error como la posibilidad de verlo, de ver la realidad de otra manera. El error como, bueno, no es un error, sino es que, de esta manera no funciona, aprendí que no es así, y busco otros recursos y sigo intentando. Habla de que los exámenes son obsoletos y nos encontramos en un momento, nosotros en Provincia de Buenos Aires, hoy tuvimos lo que en Capital son los EMI, donde hablamos de los informes valorativos y no evaluativos. Entonces, ¿cuánto tuvimos que modificar la manera en la que evaluamos para llegar a esto, por una pandemia, modificar el tema de evaluación? Porque ¿cuánto analizábamos el proceso o solamente el resultado? Y otro punto que Sugata Mitra también menciona y que considero que también salió muy a la luz en esta situación, el aprendizaje continuo y el generar en nuestros alumnos esta situación de uno nunca termina de aprender. Uno puede ir a la universidad y puede ir después a hacer un máster y un doctorado, pero la cantidad de títulos que tenga, nunca tenemos un límite de aprendizaje. Yo les comentaba que en mi rol docente, esta pandemia hice más cursos que nunca, me anoté en más cursos que nunca, y acá está la prueba. Rob Consultora empezó con webinars y empezó a ofrecer distintos encuentros, y quizás no pasa por buscar un título más para colgar en la pared, pasa por generar esta curiosidad de necesito saber de qué están hablando, y para poder transmitirlo a mis alumnos, yo necesito las herramientas para saber a qué me estoy refiriendo. Mucho de lo que dijo Sugata Mitra, que por suerte encontré esta foto donde los encontré juntos, tiene mucho que ver con lo que Ken Robinson siempre transmitió. Hablaba de la creatividad, la necesidad de enseñar la creatividad a la par de la alfabetización. Ambas cosas son muy importantes. Quizás son cosas que en nivel inicial siempre tenemos muy a mano. Y quizás me cuesta ubicarme, pero yo he trabajado en los otros niveles y creo que siempre tenemos la posibilidad de poder trabajar la creatividad, y que no es que uno nace o no nace creativo, esto se puede, y la he escuchado a Lucrecia en las charlas que digo acá, la he escuchado en otros contextos también, y sabemos que todo lo podemos aprender, no importa la edad que tengamos. Y la creatividad va de la mano de la alfabetización, porque son las dos herramientas muy importantes dentro de la educación. Bueno, lo que es alentar tu pasión es lo que
habla Ken Robinson sobre uno encontrar su pasión, su elemento, y es lo que uno transmite, transmitir lo que hace con pasión. Y quizás dentro de la docencia es muy fácil, porque el que es docente de inglés como yo y le gusta, lo transmite, y el que es docente de matemática lo transmite, y quien es docente de geografía y las distintas áreas, siempre es eso de querer compartir y de ver cómo los alumnos se quedan así maravillados. Y esto tiene mucho que ver con que tengamos la facilidad de poder elegir lo que hacemos, de poder elegir cómo queremos dar nuestras clases, y estas fueron cosas que fueron surgiendo dentro de nuestros cambios también. Esto de la pasión tiene mucho que ver con conmover el espíritu, con estar conectados a lo que estamos haciendo. El aprendizaje continuo, que es lo mismo que dice Sugata Mitra, no terminamos de aprender nunca. Y esta situación nos hizo aprender nuevas herramientas tecnológicas a quienes no las sabían, a quienes no las sabíamos, aprender nuevas y estar constantemente vinculados con lo que necesitamos para mejorar el servicio que estamos brindando. Ya sea como docentes, ya sea como padres. Yo me puse a la par de mis hijas y ayudarlas yo con mis conocimientos tecnológicos, pero ellas también a mí ayudarme a descubrir nuevas cosas, y entonces en los 3 roles pasa esto. Y coincidentemente, Ken Robinson también habla del error y cómo estigmatizar el error mata la creatividad. Entonces, quizás son planteos que nos tengamos que hacer para ver de todo lo que hicimos hasta ahora y de lo que veníamos haciendo, qué es lo que queremos que quede en la vuelta, que ojalá sea pronto, pero sin distanciamiento social, y si queremos volver todos, y queremos volver como antes, entonces va a llevar un proceso. Y mi planteo hoy es, dentro de los 3 roles, yo creo que hubo mucha resiliencia, hubo mucha empatía, hubo mucha innovación, hubo mucha adaptación, hubo mucho de tener que acompañar dentro de esta empatía y de sostener a nuestros hijos, de sostener amigos, de sostener a nuestros docentes, de sostenernos entre docentes, de sostener un sistema para que tenga el balance, ¿no? Y cuánto de esto, necesito, ahí está, para ver la pantalla. ¿Cuánto de esto es lo que va a quedar? A mí me gustaría que siga habiendo tanta empatía, que siga habiendo tanta innovación en estas cosas de tener que aprender cosas nuevas y poder adaptarlas y poder utilizarlas entre todos. Como docentes, yo aprendí muchas herramientas tecnológicas, pero a organizar la clase de otra manera. Aprendí a buscar nuevos recursos, aprendí como madre a organizar con mi hija. Lo que yo vi con mis hijas, como yo les decía antes, quizás un 15 de marzo nadie se hubiese imaginado que íbamos a tener a niños de sala de 3, a niños de sala de 2, conectados frente a una clase y que pudieran aprender. Y que pudieran estar vinculándose con sus docentes, con sus compañeros, con sus pares. Yo hoy veo a los niños de sala de 5 poder prender y apagar cámaras, poder conectarse, loguearse a los encuentros, y cuando la docente comparte un vínculo, que puedan ellos acceder. Entonces, bueno, todas estas cosas son positivas, son cosas que nos dieron recursos infinitos que ya está, vinieron para quedarse. Ya son herramientas que ellos han adoptado y después vamos a tener que seguir utilizando. Docentes que de repente nos decían, no, la computadora no es lo mío, yo te puedo mandar un mail, pero... Y hoy en día tienen también nuevamente recursos infinitos para utilizar, recursos que los acompañan
en sus planificaciones, en sus clases virtuales, y que ellos mismos están sorprendidos. Volviendo al tema de la capacitación docente, siempre hay algo nuevo por aprender, siempre hay algo nuevo por descubrir, y siempre eso que aprendamos lo vamos a poder llevar y trasladar a las aulas. Siempre lo vamos a poder acompañar a este elemento que habla Ken Robinson, a este elemento que es nuestra pasión y que lo vamos a poder transmitir. Creo que hemos descubierto también nuevos estilos de aprendizaje. Como madre de 2 hijas bastante aplicadas, no alumnas de 10, pero de 2 hijas que participaban, que hacían tarea, que de repente tuve que sentarme y empezar a acompañar a ambas de alguna manera, de sentarme y ver cuánto necesitaban de mí y cuánto hoy en día como docente, madre docente, yo valoré muchísimo el trabajo de las docentes de mis hijas. Ver la manera en que hacían un seguimiento, ver la manera en que organizaban sus clases, ver la manera en cómo no se estancaron y siguieron buscando nuevos recursos y nuevas dinámicas y nuevas maneras de tener clases abiertas, tener ferias de ciencias, buscar los recursos para que sus alumnos, en este caso mis hijas, siguieran conectadas y siguieran vinculadas con esta continuidad pedagógica que sé como lado docente que necesitábamos, porque no todos los padres son docentes y no todos los padres saben cuánto hay detrás de todo esto. Entonces el poder valorar esto, yo creo que las familias han aprendido a valorar mucho el trabajo docente, el habernos metido dentro de sus casas como ellos se metieron dentro de las nuestras también. Bueno, les hablaba de las dinámicas, me parece que ya el trabajo que hacíamos en el aula, de repente estar leyendo todos juntos un texto para después debatir o para responder preguntas, me parece que ya esa dinámica cambió, lo que es sincrónico y asincrónico, y así volvamos a un sistema híbrido, o no, así el sistema híbrido que tengamos la mitad de los niños presenciales, la mitad desde casa y después hagamos ese cambio. Me parece que hay muchas cosas que nos ayudaron a darnos cuenta y a no, o a valorar más las capacidades de nuestros alumnos. El poder suministrarles un video, que vean un video de manera asincrónica para que después en el encuentro sincrónico se debata, que tiene mucho que ver con lo que decía Sugata Mitra, esto de poder generar el razonamiento y generar el debate en ellos. Entonces hacer rico ese momento, el momento en el que ya dimos el contenido a través de un medio, ya sea a través de un video, ya sea a través de un texto, a través de... Hoy en día tenemos muchos recursos tecnológicos que podemos implementar y que pueden quedar a futuro. Vuelvo a repetir, la variedad de recursos es a través de la compu, es a través de internet, es a través de los recursos que un grupo de gente, porque la realidad es que, al menos en nuestro país, no todos tienen la misma realidad, pero los que nos llamamos dichosos de poder tener los dispositivos, la conectividad, hemos tenido la posibilidad de utilizar variedad de recursos, de juegos online, de videos, de visitar museos virtuales para poder hacer experiencias y vivir, en vez de hacer nuestra salida educativa, que fuese una experiencia de poder vivir un museo virtual y planificar la actividad como si estuviese dentro del Museo de Ciencias Naturales. Quizás tuvimos la suerte de viajar o a Nueva York o a alguna otra ciudad del mundo para visitar a sí mismo otro museo, ¿no? Pero los recursos están y me parece que son cosas que tenemos que adoptar para que se queden. Otro punto que creo que también fue muy importante, se habló mucho del bienestar emocional, del bienestar docente, del bienestar del directivo, del bienestar de todos, del bienestar de pensar en recursos como mindfulness, de pensar en recursos como recreos cerebrales, pero son cosas que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Ya sabíamos que nosotros necesitamos estar bien en el rol que tengamos para poder seguir adelante.
Y que hoy en día se hable como novedad de los recreos cerebrales, me parece que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, que siempre se necesitaron. Estar 40 minutos que dura el periodo de la hora cátedra de matemática, 40 minutos de lengua, 40 minutos de geografía, de inglés, de ciencias, que los chicos estén únicamente resolviendo ejercicios, no nos sirven más. Tenemos que buscar la manera de que haya recreos cerebrales siempre, no únicamente cuando estén sentados frente a la pantalla. Es la duración de las actividades lo que hace que ellos estén atentos y que su cerebro pueda trabajar de manera productiva. Y esto lo sabemos desde antes de la pandemia. Entonces, como yo dije en la filmina anterior, el que avisa no traiciona. Nosotros hace años que nos vienen diciendo de los cambios que la educación necesita. Y creo que ahora está en nuestras manos el poder decir, todo esto ya lo sabíamos, ahora ya lo pasamos, y son todas estas situaciones que vinieron, que están, y que necesitamos saber cómo queremos volver. Necesitamos saber, me olvidé de Social Emotional Learning, lo que es el aprendizaje socioafectivo o socioemocional. Siempre nos tuvo que haber interesado cómo estaban nuestros alumnos. Siempre nos tuvo que haber interesado esto de sostener, esto de trabajar los valores, la resiliencia, la empatía, el contener. Entonces, que no nos suenen palabras nuevas, que no nos suene a que porque la pandemia lo trajo, porque siempre estuvo, siempre lo supimos. Me parece que ahora tenemos la oportunidad de poder organizar esto de otra manera, organizar lo que se viene y como arranquemos el 2021 con otras... y uno de los cursos que yo les contaba que estuve haciendo tuvo que ver con codificación, con robótica, con programación y con lo que es el pensamiento computacional. Y llegué a esta frase que dice, de Steve Jobs, que dice, todo el mundo en este país, bueno, él hacía referencia a su país en esta frase, debería aprender a programar un ordenador, una computadora, pues te enseña a pensar. Y me parece que estas son herramientas que tenemos que tener en cuenta para lo que queremos que se venga, para lo que es el futuro de nuestra educación. Entonces, pensar en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento crítico, pensar en el desarrollo del pensamiento computacional, pensar en las distintas habilidades mal llamadas blandas, que hoy en día son las herramientas que nos sostuvieron en pie durante una pandemia y educar de esta manera. Pensar en la programación, pensar en la robótica, pensar en todos los recursos que les podemos dar a nuestros alumnos para esos oficios, esas profesiones que todavía no llegan, que no existen, que no sabemos ni qué vamos a necesitar, pero estas son las bases. Y si nosotros buscamos hoy en día los cambios que se fueron produciendo en las necesidades, cuando se buscaban trabajos, cuáles eran las habilidades que se buscaban en el año 2000, cuáles eran las habilidades que se buscaban en los postulantes, ¿no? Del año 2010, y cuáles son las del 2020, y cuáles van a ser las del 2025, no me refiero a dentro de 10 años. Las habilidades estas van cambiando constantemente. Y siempre lo que son las mal llamadas habilidades blandas, porque no es que sean más blandas ni más delicadas que las otras, son tan o más necesarias. Entonces tenemos que ayudarlos a pensar, a desarrollar su pensamiento crítico, y si nosotros empezamos a poner todo junto, las distintas personas que fui mencionando, tiene mucho que ver con esto, lo que Sugata Mitra dice, lo que Ken Wilson decía, Ken Robinson, ese es otro Ken. Ken Robinson decía, Steve Jobs nos está sugiriendo. Y hoy en día la programación, la robótica, hay un montón de actividades que podemos hacer desde inglés,
Y por eso se los digo, porque desde el inglés podemos trabajar robótica y programación, porque es ayudarlos a desarrollar un nuevo pensamiento y ayudarlos a desarrollar estrategias de pensamiento. Imagínense desde las áreas de ciencias, cualquier área de ciencia, en cualquiera de sus ramas, desde matemática, lengua, tenemos un montón de recursos en los que se pueden usar los distintos tipos de pensamiento. Y me parece que ahí está lo que podemos adoptar y empezar a formar para que sea parte de nuestro cambio que plantea este situación post-pandemia. Bueno, yo les contaba que tenía 3 roles, ¿no? El rol de madre, el rol docente y el rol de vicedirectora. Y me parece que el cuarto rol, que es en realidad el más importante, es el que tenemos acá en cualquiera de los niveles. El rol que nos faltaba, que era el fundamental para que los otros 3 sucedan, eran ya sea los niños de nivel inicial, los niños de educación primaria o educación secundaria, y que en ellos tenemos que estar centrándonos y en ellos tenemos que estar pensando en cuál es la educación que queremos, en cuáles son los cambios de todo este sacudón que esta pandemia nos sigue dando, porque realmente estamos todavía en una situación de emergencia sanitaria, porque esto no estaba planificado y esto es algo que nos sigue tirando a ver hasta dónde llegamos y tenemos la soga al cuello, pero seguimos creciendo. Y yo creo que ellos son lo más importante. Y el otro día me crucé con esta imagen y está teniendo esta charla en mente y un poco armada, dije, no puedo dejar de compartirla. Esta imagen me da muchísima ternura. Hay muchas situaciones en las que los niños están volviendo a clase en otros países, en el nuestro también, ya sean eventos recreativos, ya sean eventos donde compartimos una situación lúdica, pero con el fin de sociabilizar, con el fin de generar y mantener este vínculo. Pero bueno, en casa se quedan esos juguetes, ¿no? Esos juguetes que dicen adiós, esos juguetes que estuvieron sosteniendo tanto durante estos años. Quizás esta imagen a mí me toque más al estar relacionada mucho con el nivel inicial hoy en día, pero me parece que si hay algo que tenemos que tener en claro es que el juego no tiene que quedar en casa. Y si estamos volviendo con eventos recreativos, si estamos volviendo para que nuestros niños estén sostenidos y contenidos por docentes, por el grupo, me parece que cuando volvamos a poder estar todos adentro de un aula, cuando podamos estar dentro de las mismas 4 paredes y sin distanciamiento social tan estricto, el juego tiene que seguir estando. Que todos los recursos que pudimos utilizar, como yo hoy traje Menti y con así como a tono jocoso, que el tema de la narración era mi primer pandemia y cuáles eran las palabras, como tratamos de hacer esto, de contener la atención, de tener recreos cerebrales, de que estén conectados todo el tiempo, lo tenemos que mantener. Y el juego tiene mucho que ver con eso. El juego no es únicamente para nivel inicial, lo sabemos. El juego puede ser a través de internet, puede ser a través de recursos tecnológicos, puede ser el juego en casa, puede ser el juego, pero el juego tiene que estar. En nivel inicial nos gusta mucho trabajar con juegos tradicionales para que no se pierdan, y que no se pierdan ni en primaria ni en secundaria tampoco. Me parece que es algo que tiene que estar siempre presente en nuestras clases. Y tengo así como para ir cerrando, antes de que aparezca Dani a retarme, así como una pregunta, porque mucha gente también empezó a hacer cursos y empezó a buscar otros entretenimientos. Y mi pregunta es, ¿qué les enseñó esta pandemia? Si tuvieron tiempo de dedicarse a la jardinería, dedicarse a la pintura, de dedicarse a aprender algo nuevo o no. ¿Qué les enseñó? Y ahora sí voy a volver al chat a ver si pueden compartir. ¿Qué les enseñó esta pandemia? Yo después quiero compartir con ustedes, reinvertirnos
sí. A mí me enseñó muchas cosas, usar TICs, sí, autoconocimiento, qué bueno. Tecnología. Aquí en mi casa soy feliz, es bueno eso, Julio, qué bueno. Qué bueno. Bueno, hay muchas reflexiones a ser más paciente, a saber escuchar. Bueno, me parece que las charlas que se vienen, Dani, tienen mucho que ver con esto. Las charlas que está organizando la consultora, a ser tolerantes. Qué bueno, qué bueno. Yo les voy a compartir lo que a compartir. Bueno, Mariela está diciendo que le gusta trabajar desde casa. A mí también me gusta trabajar desde casa. Y algo que valoro mucho, cuando busco lo positivo de todo esto, es que pude almorzar todos los días de la pandemia con mis hijas. Y quizás si yo me lo hubiese planteado, nunca hubiese pensado en esto. Y pienso en la situación de, me canso, por supuesto que me canso, y hay días que digo, quiero volver al trabajo, quiero manejar, yo tengo un trayecto de 30 minutos hasta el colegio, y yo manejar, escuchaba mi música, iba tranquila, lo disfrutaba muchísimo de un tiempo de introspección, muchas ideas surgían en esa media hora de ida y media hora de vuelta. Y creo que tiene mucho que ver con empezar a buscar el lado positivo. Todos nos cansamos, todos aprendimos a ser más tolerantes, a desarrollar la paciencia, pero si le empezamos a buscar el lado positivo y las cosas buenas que nos dejan, son muchas. Y en medio de tanto dolor para muchos, sufrimiento, tanta incertidumbre y tanta desesperación, uno cuando empieza a mirar para adentro y empieza a ser agradecido, me parece que cambia un poco el ojo de la tormenta, se va de lado. Bueno, yo les voy a mostrar lo que a mí me enseñó esta pandemia. Y me encontré con esto, que lo saqué de una red social, me enseñó que el que quiere puede. Esta señora, Julia Cron-Mechling, comenta que su papá, que es profesor de inglés en la universidad hace más de 50 años, a los 91 años no bajó los brazos y él quiso dar clases y continuar dando clases de inglés por Zoom. A los 91 años, este profesor no se rindió y me parece que estos son los ejemplos que tenemos que rescatar. Debemos tener un montón de ejemplos, puertas para adentro, para rescatar cada uno de nosotros en nuestras instituciones, y me parece que son las cosas que nos enseña esta pandemia. El poder estar conectados, el poder decir yo voy a poder y buscarle el lado positivo. Entonces, porque como docente de lengua extranjera, pero lengua al fin, me gusta cerrar siempre con algo referido al idioma y una manera en que todos terminemos alegres. Yo hoy elegí una canción para compartir con ustedes como cierre de esta charla, que seguramente la conozcan, y habla de la unión, del trabajo en equipo, de más allá de las distancias, más allá de las distancias, se pudo hacer una nueva versión de esta canción que habremos usado en más de un acto, pero bueno, tenemos distintos actores, distintos cantantes, distintos artistas que han participado, y de esto me parece que también entre todos pudieron armar una nueva versión de esta canción, y bueno, me gustaría dejarla para quien la quiera cantar la cante. Yo mientras voy a chusmear el chat y leer un poquito lo que fueron comentando, y que puedan, pero que no me deja, que puedan cantar esta canción que tanta buena onda y tanto positivismo nos tira. Bueno, y los voy a dejar ahí, como con las ganas, ¿no?
saber que se puede y querer que se pueda. Yo creo que todos juntos podemos lograrlo. Muchas gracias por los mensajes. Hay gente muy importante para mí que está escribiendo los comentarios y no quiero terminar llorando. Pero bueno, muchas gracias por esto. Para mí haber compartido, ya lo dije al principio, es mucha emoción y un honor. Y bueno, quería terminar así con un mensaje de buena esperanza y que ya pasará a ser una anécdota todo esto. Muchas gracias. Gracias, Euge. Ay, yo quiero que dejes de compartir pantallas y veo todas las caras de todos. Dale. Ahí está. No, espera, a ver. Ahí está, y los veo a todos. Qué bueno verlos. Muchísimas gracias, Euge, por haber aceptado la propuesta, por lo que eso significaba para nosotros. Gracias por todas las lindas cosas que le escribieron a Euge y a nosotros. De verdad creemos y apostamos cada jueves con Karina, que está acá. Apostamos a webinar tras webinar, tratar de sorprenderlos, de seguir renovando energías, de buscar propuestas que sigan siendo alentadoras. Así que, como siempre, nuestra charla queda grabada y la subimos a nuestro canal de YouTube, @robconsultora. Si se suscriben, les avisa cuando esto ocurre, que será en las primeras horas de la madrugada, cuando lo podemos editar. El link lo vuelvo a poner ahora, a ver si me deja. Espérenme un segundito, lo dejo otra vez ahí por si no lo tomaron nota. Bueno, nada más, gracias a todos nuevamente, a las casi 100 personas que volvieron a hacer cita este jueves. Nos vemos el jueves que viene con el webinar que lo habíamos anticipado de Mindfulness. Euge, muchísimas gracias por aceptar la convocatoria y nos vemos y sabemos que se puede, así que adelante, seguimos juntándonos. Gracias, Euge. Muchas gracias.